Segundo bloque de Redacción San Juan. Nuestros primeros invitados son los integrantes de la Asociación Sanjuanina de Inquilinos, o Asociación de Inquilinos de San Juan, sería el nombre correcto. Sí. Víctor Bazán y el abogado de la entidad, Renzo Quero. Bienvenidos a Redacción San Juan. Igualmente, buen día. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está la situación? Primero hablemos qué es la asociación. Expliquemos un poquito y luego vamos. La asociación es una asociación de gente que alquila con dos objetivos primordiales. Primero, la regularización del alquiler, que el alquiler esté regulado. Y segundo, intentar a través de distintos medios la obtención de vivienda propia, que es algo mucho más complejo. Entonces tomamos la particularidad de que creemos nosotros primero regularizar el alquiler sería beneficioso para los inquilinos, y después tal vez no sea necesaria tanta nuestra intervención como para que llegara a la vivienda propia, sino cada uno por sus medios y con algún acompañamiento de algún gobierno o del gobierno para poder llegar a su vivienda propia. Algo mucho más complejo, como lo había hablado anteriormente. Claro. ¿Y cómo están los alquileres? ¿Están caros? ¿Están complicados? Y sí, están demasiado elevados. Tenemos un piso de 5.500 pesos, ¿bien? A 12.000, 20.000, 25.000 pesos. Depende del tipo de vivienda. Depende del tipo de vivienda. El tema es que eso son alquileres muy altos con respecto a al promedio de la escala salarial que tenemos en San Juan. Tenemos una escala salarial aproximadamente un promedio de 12.000 pesos, más o menos, pero imagínense lo que implica un precio el más bajo, que es 5.500, la erogación que implica en una escala salarial así, ¿no? Ustedes tenían un estudio que señalaba qué porcentaje del salario debe destinar una persona para una vivienda. Sí, se ha hecho. ¿Esa cifra en cuánto? Hoy tenemos un podio, no solo por la parte del pago de alquiler, sino que también por la parte de problema de blanqueamiento de facturas. Pero con lo que vos me decías, en principio tenemos el segundo puesto después de Córdoba, con el 46,2% de nuestros ingresos solo se ocupa para el canon locativo. A eso tenés que sumarle impuestos. ¿Y no te incluye expensas? No, expensas. No, solamente canon. Y también tenemos el problema de que las expensas no están divididas como expensas ordinarias, extraordinarias. Tenemos solo expensas que las paga el inquilino. También tenemos servicios con los aumentos excesivos que hubo de luz, gas y agua. La verdad que con eso estamos llegando alrededor del 70% de nuestros ingresos derivados al alquiler locativo, que trae dos complejidades. El primero, que la gente trata de irse a un lugar más barato. Otro de los problemas que tenemos es el hacinamiento. La gente en una vivienda muy chica con 4 o 5 personas, o familias que alquilan un solo lugar y lo dividen en dos partes. Hay gente que se traslada a las casas detrás de los padres si pueden. Y eso es un grave problema, no solo en el orden de necesidades, sino en el problema psicológico que le puede llegar a traer a una familia o a un niño, más que nada. Así que es grave la situación, y no es que uno se aleja de la ciudad de San Juan y consigue mucho más barato, sino es que eso también implica un costo, porque alejarse de la ciudad, también el traslado para ir a trabajar, en los que tienen trabajo en el centro, se complica. Así que estamos la verdad que es muy complicada la situación. Había en el Congreso una ley para regular la actividad, que ustedes estaban luchando. A ver, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo está esa etapa? Nosotros en el año 2016 presentamos un proyecto de ley nacional que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Congreso. Unánimemente fue aprobado, que es muy importante ese dato. ¿Por diputados? Por la Cámara de Senadores, se presentó en senadores. En ese caso, sí, soy por senadores, por la senadora Larrabur. Y bueno, ya hace 2 años que no se trata, y este año, en diciembre, perdemos el estado parlamentario porque se tiene que tratar en Cámara de Diputados, ¿no? Claro, falta la otra medida. Claro, así que ahí el lunes pasado tuvimos una actividad en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación General, para tratar de generar un poco de presión a los diputados y dejarles en claro cuáles son nuestros objetivos y por qué la necesidad de que salga nuestro proyecto de ley. Bueno, nos fue bastante bien porque hubieron diputados de varios bloques, salvo los bloques que son los un poco más reacios o que se niegan un poco más, que es el bloque de Cambiemos y el PRO. En este caso tenemos al diputado Daniel Lipovetsky, que
que viene del bloque de Cambiemos y es el que quiere introducir reformas a nuestro proyecto de ley. Nuestro proyecto de ley básicamente regula el canon locativo y la temporalidad en el alquiler. ¿Qué cambia con respecto a lo que es hoy? ¿Qué propone? Propone, el primero es que el alquiler hoy en día, la temporalidad, la mínima es de 2 años, no puede alquilar menos de 2 años. Nosotros la extendemos a 3 años para evitar tanto familias nómades que andan de aquí a allá y también aliviar un poco el cambio, la renegociación del contrato, ¿no? Porque uno renegocia el contrato con la comisión, el mes adelantado y todo, y lo aumenta. Entonces evitamos que a los 2 años evitamos eso, lo extendemos a 3. Y también el aumento del canon locativo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a regular de acuerdo al índice, al índice de inflación, ¿bien? Y a la escala salarial. Si en la escala salarial tenemos el 15% de aumento en los sueldos y en la inflación tenemos, no sé cuánto vamos a llegar este año, pero por ejemplo que un 30%, para alargar un número, un 30%, se hace una variación entre los dos y ese número no va a poder superar ese aumento del canon locativo. Hoy en día, cuando renovamos, hay aumento del 40%. Y los contratos, cuando son escalonados, que siempre los ponen escalonados el contrato, y anualmente tenemos aumento del 30%. ¿Bien? Queremos regular eso. Por eso a nosotros no nos importa que nos pongan un montón de rubros dentro del contrato, expensas, ordinaria, extraordinaria, de última no nos importaría siempre y cuando no supere ese tope. ¿Bien? ¿Y Lipovetsky qué es lo que quiere cambiar? Lipovetsky quiere introducir algo muy grave que entendemos nosotros, que es el desalojo express. El desalojo express es muy grave porque en días una persona que se trazó 1 mes, 2 meses de alquiler puede ser desalojada de la casa. En Córdoba es así. Sí, en Córdoba tienen un desalojo bastante agresivo, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Nosotros entendemos que nosotros no entendemos al alquiler o a los inquilinos como un derecho de consumo, sino como un derecho humano, a acceso a la vivienda. No solamente tenemos que nosotros accedemos a la vivienda con la calidad de ser propietario, sino también con la calidad de inquilinos accedemos a la vivienda con un derecho constitucional reconocido. ¿Bien? Pues nosotros lo sacamos de la esfera del consumo y lo ponemos en la esfera de los derechos de las personas, de los derechos humanos. ¿Bien? Bueno, Complejo. ¿no? Y con ese punto este gobierno del presidente Macri tiene algún conflicto. Sí. Prioriza más la actividad económica que el derecho. El derecho de Sí, la ciudad. es uno de los objetivos de lucha nuestro. Así que. Sí. ¿Y en San Juan cómo están organizados? ¿Hay mucha gente que está Hay peleada? demanda, hay oferta, ¿cómo está? Hoy hay más oferta que demanda. Ajá. Hay Porque- oferta, hay. Sí, hay oferta, pero la oferta es grande, tal vez, pero la gente no puede acceder, no es que no quiera. Esa es la gran problemática. Ujú. Es tan excesivo. Nosotros tenemos una gran problemática que le planteamos siempre, no solo acá en San Juan, sino en donde hemos ido, a otras provincias, bueno, al mismo Congreso cuando hemos estado, de que San Juan tenía antes una situación muy particular a nivel nacional con respecto a los ingresos, porque mucha gente trabajaba en las mineras Claro. y tenía un ingreso muy alto. Claro. Se creó Y muchas eso, viviendas. sí, eso elevó los precios bastante. Exacto. Elevó Fue un los problema. precios de los Exacto. cánones locativos. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando la gente no tiene más ese salario y se ha destinado a otro tipo de rubro, como el comercio, como el taxi, como el remis, como otro tipo de actividades Sí. que no tienen ese ingreso, ¿qué sucedió? Que los alquileres se mantuvieron y crecieron en pos de ese de ese salario anterior. Bien. Entonces, lo que necesitamos en San Juan más que nada es un estancamiento de los alquileres por un tiempo determinado para que se equilibre el ingreso con lo que son los valores de los alquileres. A su vez, que también tenemos un problema muy grande, la falta de creación de viviendas propias y viviendas sin habitar, que tenemos alrededor Claro, de ahí, cuánto. claro, un dato importante que en San Juan, en la zona metropolitana, San Juan, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas, Capital, tenemos alrededor de 20.000 viviendas deshabitadas. Nosotros llamamos viviendas ociosas. Diversas causas, juicio sucesorio, pero el más importante es que ellos lo usan como una reserva de valor. El dueño lo usa como una reserva de valor, bien, como un ahorro que permanentemente está creciendo. Nosotros, con esas 20.000 viviendas, sumado a las parcelas ociosas también que hay en la zona metropolitana, que son 15.000 parcelas ociosas. O sea, ¿qué significa parcelas ociosas? Que no registran edificación alguna. Si sumamos esos dos datos, con el desfasaje que tenemos 200.000 inquilinos en San Juan.
200.000 inquilinos no es un dato menor. Ahí podríamos alivianar si el gobierno le pondría, qué sé yo, un impuesto a la vivienda ociosa, tanto a las parcelas como a las viviendas deshabitadas. Si no las ofrecen al alquiler o no las explotan, podríamos tal vez solventar un poco la necesidad del inquilino del acceso a la vivienda y así abaratar un poco los costos, porque como dijo Víctor, mientras más ofertas haya, se va a equilibrar el precio. ¿Bien? Hay muy poca oferta en ese sentido y habría que incrementar eso, ¿no? Entonces es un dato, la verdad, bastante grave con respecto al acceso. ¿Y quién le pone el precio al alquiler hoy? El precio, no sé si el precio se regula en valor dólar. La vivienda tiene un valor dólar y de ahí se saca una ecuación, bien, y se divide y el canon surge del valor dólar de la vivienda. ¿Quién lo hace? ¿Los inmobiliarios? Sí, mayormente las inmobiliarias son las que... La inmobiliaria y el mercado inmobiliario que maneja... En las inmobiliarias dicen que acá en San Juan el valor se fija en lo que dicen ellos, ¿no? En pesos, que es solo para Capital Federal el valor dólar. No, porque... Imagínate una cuestión. Las construcciones, siempre el ladrillo se compra en pesos, la mano de obra se paga en pesos, el cemento se paga en pesos. Pero cuando se construye la vivienda, le pone un valor dólar. Si yo voy a comprar una vivienda para después alquilarla, para hacer mi negocio, yo la compré en dólar y no voy a poner mi canon locativo, o sea, no voy a cobrar el alquiler en pesos. Es una cuestión ¿Y qué lógica. se pone? ¿Un porcentaje de ese valor? Claro, es un porcentaje. Un porcentaje es una variación que hacen con respecto al precio. O sea, y ustedes hablaban también, bueno, si no se puede alquilar, tratar de acceder a la vivienda. Sí. ¿Cómo está el tema de los créditos UVA? ¿Hay financiación para construir? La verdad que con los créditos UVA somos la verdad que los primeros desde que se inició la parte de créditos UVA, lo tomamos como una estafa y lo tomamos que siempre aconsejamos que no lo tomen porque es imposible después pagarlo con el largo del tiempo. Inaccesible. Después por el lado del IPB tenemos algo muy importante que decir que bueno, le hemos hablado con el gobernador también, nos ha dicho que necesita 55.000 viviendas para solucionar el problema de alquileres, de gente sin vivienda. Que es lo que después nos fuimos a una reunión con la Secretaría del IPB, donde nos dijeron que 58.000 viviendas son las que se precisan para poder solucionar el problema de vivienda en San Juan. De ahí sale el número. De ahí salen los números. 58.000 por 4, familia tipo dan cerca de 200.000 personas que son las que... ese es el número que sacan. Porque más del 80% de esas 58.000 están registrados como inquilinos. Entonces, ahí tenemos la otra expectativa. Pero nosotros sacando cuentas que nos han dicho que aproximadamente se van a crear 800 viviendas anuales, es lo que tiene pensado el gobierno, eso dividido por la cantidad de viviendas que tenemos nos da 72 años que tardaría el gobierno en 800 anuales. Claro. Imagínense que todavía las sorteadas de la gestión anterior todavía no se han terminado. Entonces creo que se va a hacer un nuevo sorteo ahora en noviembre. Pero el sorteo de viviendas que no están construidas, no sabemos si los lotes están comprados. Entonces hay que buscarle otra alternativa. Yo tal vez el gobernador cuando habló con nosotros dio la expectativa de tener esa voluntad de crear viviendas y de hacer viviendas, pero eso no alcanza para la necesidad que tenemos. Entonces hay que buscar otras alternativas diferentes que podemos nosotros poner en juego, y hemos charlado con otros ingenieros, con otras personas, y ver alternativas que puedan suplir y que la gente deje de pensar tanto en el IPB como la esperanza de tener el acceso a la vivienda propia, sino buscar otras alternativas que sirva para el inquilino más que nada. ¿Por qué? Porque pagar dos cosas a la vez es imposible. Eso hay que estar muy consciente de que pagar un alquiler de 7.000 y pagar un lote claro. Es imposible, o la vivienda o la cuota es imposible. Entonces tenemos que buscar prórrogas, pero no lo que nosotros siempre planteamos es que no queremos que nos regalen nada. No queremos que vengan y nos digan esto es para ustedes, sino lo que queremos es pagar lo que nosotros vamos. Si nos dan un lote, un ejemplo, en principio para poder construir con créditos que se ajusten a nuestros ingresos, con una suspensión del alquiler que estamos pagando, tal vez dentro de 2 años podemos terminar nuestra casa y después sí pagar el lote, la construcción que estamos haciendo y lo que debemos de los años que nos han pagado el alquiler. Entonces eso, con una ayuda del gobierno podemos hacerlo, pero son variables que podemos ir encontrando y vetas que se pueden ir sosteniendo. ¿Para qué? Para que el IPB no sea solo la cabeza, ni que se utilice al IPB en una elección de gobierno,
sino que se utilice el IPB para la creación y que se utilice el gobierno también para acceso a la vivienda de otro sector con otros tipos de emprendimientos, digamos. Yo quiero agregar algo, un dato muy importante que dice Víctor. 75 años tardaríamos en cumplir con la demanda de 58.000 viviendas o 58.000 sin familias. contar con el crecimiento del Exacto, y el crecimiento, eso quería hablar. Hoy tenemos una población de casi 740.000 habitantes. En el 2020 van a haber 40.000 habitantes más. Bien. Vamos a llegar, va a tocar el piso de 800.000. Por eso hay un crecimiento, entonces nunca vamos a poder satisfacer la demanda de la casa propia, como dice Víctor. Por eso nosotros necesitamos sí o sí una ley de alquiler que nos aliviane y no sea un costo. ¿Y el gobernador les ha dicho que sí a eso de subsidiar el costo del alquiler? Hablamos más va a que... necesitar una ley para eso. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto de ley que es diferente a lo que estamos hablando de la vivienda propia. Primero, como dijimos anteriormente, regularicemos el alquiler, vayamos por la vivienda propia. Son cosas similares, pero a su vez son complementarias y muy diferentes. Es mucho más difícil la segunda que la primera. Con respecto a San Juan, tenemos un problemita muy especial con la ley de corredores inmobiliarios que no dice quién debe pagar la comisión inmobiliaria, que es un ítem esencial a la hora de alquilar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a alquilar necesita comisión inmobiliaria, depósito, mes de alquiler adelantado, flete para trasladarse y los demás costos que uno tiene al hacer una mudanza. Eliminar la comisión inmobiliaria para nosotros, para los inquilinos, es esencial en este momento y anteriormente también. Una que nos satisface a nosotros y otra que no vemos nosotros ninguna manera por qué se nos cobra a alguien que no solicita en ningún momento tener corredores inmobiliarios que administre el bien de la persona que los contrató. Podríamos hacer el trato directamente con el propietario. Nosotros lo podríamos hacer con el propietario, pero si el propietario busca una inmobiliaria que le administre su bien, ¿por qué debo pagarla yo como inquilino? Esa es la gran duda. Y como la ley de corredores inmobiliarios no dice quién debe pagarla, pero sí sabemos bien a quién se las cobra. Entonces, eliminar eso o ser una aclaratoria, claro, o un amparo, claro, vamos que viendo. Sí que queremos dejar en claro que no es que vamos contra los honorarios del corredor inmobiliario, ni mucho menos. Solamente decimos quién se los debería pagar. Porque en la relación contractual, la parte más débil somos los inquilinos. Bien. Vamos nosotros por una necesidad de vivienda. El propietario va por una necesidad de hacer su negocio. Bien. ¿Y los alquileres comerciales? ¿Está también dentro de la esfera de ustedes o no? Porque por lo que nos contaban algunos empresarios que han venido por acá, incluso la secretaria de Comercio también del gobierno, nos decía que están prohibitivos y para colmo están concentrados en muy pocas manos. Sí, nosotros no nos corresponde mucho, nosotros no nos dedicamos, bien, pero sí hemos charlado con muchos comerciantes. Pero a simple vista es algo muy lógico. Usted sale a la puerta y se da cuenta de la cantidad de alquileres de comercio que hay. Imagínense que un banco se traslada, dos bancos en San Juan se trasladaron por el canon locativo, así que imagínense lo que puede suceder con una persona que tiene un ingreso de 12.000 pesos. La realidad es esa, se ve, se refleja. Nosotros solo lo que hacemos es tratar de acompañar a los inquilinos en la mayoría de los casos gratuitamente y nos cuesta mucho porque cada uno tiene su trabajo y lo hacemos gratuitamente, ¿no? Y hoy en día en Defensoría, Defensa Consumidor, ni siquiera cuando va la gente a preguntar sobre alquileres les responden, le dan nuestros números de teléfono y bueno, es algo importante. Una problemática que está como en la nebulosa y como no está claro quién debe hacerse cargo de ese tipo de cosas. Hace 30 años que no se trata una ley de alquiler. Claro. En la Nación. En la Nación. Por eso el apuro de... Exacto. 30 años que no se trata nada. Se ha intentado desde acá de un diputado, Miedowski, ha intentado hacer una defensoría del inquilino, pero nosotros cuando lo hemos ido a ver y hemos charlado, nos invitó a verlo, nosotros le dijimos, no es necesario ahora porque no tenemos leyes. Claro, hace falta primero la ley. Ahí va a ser como un cascarón vacío. Claro, es como tener jueces y no tener leyes. Digamos, hace falta la ley. Era innecesario en ese momento. Tener un gasto de administración pública por algo que ni siquiera tenemos regulación. Entonces nos parecía que no era. O sea que una ley local no le serviría, tiene que ser una ley nacional. No, sí. A ver,
Nosotros tenemos la ley nacional que le dije que regula el tiempo, el canon locativo, Sí. entre otras cosas. También regula el tema de las expensas, El las divide entre depósito. ordinarias y extraordinarias, y regula también el depósito que se devuelva al mismo valor del último mes de alquiler. Bien. Y entre otras cosas, pero esos son los puntos centrales de la ley nacional. Y nuestra ley provincial solamente regula que la comisión la pague el dueño, básicamente. ¿Bien? Esas dos leyes complementadas sería un avance y un alivio enorme para el inquilino. Pero sí o sí tienen que ser complementarias. ¿Por qué? Porque la comisión es probable que nos las trasladen a nosotros al canon locativo en los 12 o 24 meses. Seguro. Está bien, igual nos va a aliviar, por supuesto, pero tampoco le va a solucionar completamente al inquilino. Pero complementado con la ley nacional que tiene un piso y un tope al aumento, ahí sí, porque nosotros siempre vamos a decir a la inmobiliaria del propietario, agrégueme todos los rubros que usted quiera, pero no puede superar este tope. Ujú. ¿Ustedes tienen una georreferenciación de dónde hay más casas para alquilar o dónde alquila más la gente, en qué departamento? Sí, la zona metropolitana, Capital, Rawson. Los 5 departamentos centrales. Sí. Claro, 5 departamentos centrales. Pero- Sí, como hemos visto en las periferias... No, Con una gran problemática, que tenemos Claro. mucha construcción sobre lotes baldíos. baldíos. Digamos, están las construcciones hechas, se cobra alquiler, hay gente que figuran como lotes vacíos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tributa. No, No, no claro. solo eso. Esa es una gran problemática a nivel nacional y nosotros estamos en el primer puesto en ese caso cuando hablamos de encuesta. La gente no nos da una factura a la hora de pagar el canon locativo, directamente nos da un recibo y Sí, creo un que recibo X. X. Exacto. Y no es que nosotros estamos mintiendo en ese caso. No, es verdad. es la verdad y lo saben todos los que alquilan que no hay un recibo. Pero lo más grave del caso es de que hay construcciones muy grandes en San Juan, más que nada en Rivadavia, Sí. donde tenemos un problema. ¿Sabe cuál el problema más grave? Que no solo que figure como lote vacío y que haya una estructura y que se alquile, sino es que cada inquilino no tiene un medidor propio, donde no sabe qué es lo que El tiene que consumo de los el servicios. consume de lo que Ajá. está Sí, se paga un proporcional. se paga un proporcional. Cuya cuenta la saca. El dueño. Claro, Sí. pero también han sucedido problemas graves porque han reventado las fusileras, hay incendios. Entonces es algo que a simple vista, con algún tipo de medida y caminando un poco los inspectores, se puede empezar a tomar algún tipo de medida. Bueno, muy bien. Debe ser la única asociación que yo conozco que se quiere quedar sin afiliados. Porque quiere que todo sea propietario. Buscamos, intentamos. Es que eso es algo imposible. Cuando a veces nos han preguntado, el día que tenga mi vivienda, si la tengo o no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Tengo mis hijos. Y después tendré mis nietos. Bien. Y tal vez pasen las mismas Siempre va a haber situaciones. inquilinos. Si el Siempre alquiler va a haber siempre va a inquilinos. existir. Entonces hay muchas cosas detrás de uno donde no hace falta ser propietario. Bien. Hay gente que es propietaria y trabaja con nosotros Bien. y porque sabe que tiene hijos y puede tener nietos, puede Muy pasar el bien. mismo flagelo. Gracias a los dos por la visita. No, Gracias Gracias por, por invitar. por la Igualmente, participación. igualmente. Muy bien. Bueno.